Vamos a poner a su consideración ambas posiciones y aquí en el set analizaremos el tema con Alejandro Santamaría. Él ha sido también candidato a la vicepresidencia, por sí creo, ha sido senador de la República, entonces tiene de alguna manera también una mirada más que interesante. Ahí le damos la bienvenida. Alejandro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, gracias. Sí, coincido en las preocupaciones que tienes. Estamos en un momento muy interesante y muy crítico y vale la pena hacer comentarios para compartir criterios con la audiencia que tienes acá en Trujillo y en todo el Perú. Efectivamente. Vamos a empezar, señores, escuchando a Roberto Sánchez. Dio conferencia de prensa, convocó a una conferencia de prensa y salió a decir de que no va a reconocer los resultados y que va a convocar a movilizaciones. Escuchemos lo que dijo el líder de Juntos por el Perú. Otras demostraciones porque ha quebrado la naturaleza de un proceso electoral que estaba siendo llevado adelante. Ese fraude del desarrollo tiene hoy en el Jurado Nacional de Elecciones, ante la nulidad que hemos interpuesto el día de ayer, precisamente en parar esa ilegalidad. Si el Jurado Nacional de Elecciones lo obra conforme a la ley, conforme a la transparencia, porque la transparencia que hemos solicitado del recuento de votos no lo quieren considerar. ¿Qué esconden? Si se pone el acta así de peruanos en el exterior para recordar donde hay controversias, donde hay precisamente esta fuente de duda, ¿acaso no ganaría la democracia? ¿No ganaría un gobierno que así se gane por un voto? ¿No tendría mayor confianza, mayor certeza? Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado. Por ello, nosotros, ¿qué decimos? En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori. Y en esa coherencia, a los votos de los más de 9 millones de ciudadanos, haremos la lucha democrática en el marco de la ley, de la Constitución. Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales. Y llamamos al movimiento social, a las fuerzas democráticas, a recuperar la democracia para el Perú, a que no tengamos 5 años más de captura de la democracia, de las instituciones, como en el gobierno parlamentario de la señora Fujimori viene ocurriendo. Llamamos a la resistencia democrática, a nuestras regiones, a todo el Perú. El día sábado tendremos una jornada nacional de lucha democrática, de lucha patriótica, en el marco de la ley y nuestros derechos constitucionales. Esa es la actitud que demuestra el señor Roberto Sánchez. Reiteramos, él debió advertir que algo irregular habría, que se estaba preparando, según él, desde antes, porque supuestamente el cambio de mesas o el traslado de las actas del extranjero se hizo muchísimos días antes del día de la elección. Entonces él debió advertirlo desde ese momento y no después, que siente ya que va perdiendo ante Keiko, ¿no? Su balconazo de alguna manera legitimó también el proceso, porque cuando dio su balconazo él sabía que se había votado también en el extranjero. Pero en fin, Alejandro Santamaría se encuentra con nosotros. ¿Qué análisis le das? Bueno, mira, en la línea en que tú estás analizando, yo agregaría que en este proceso hay 2 caras, ¿no? La cara lamentable, vergonzosa,
del señor Sánchez, ¿no? Un tipo que recibe pues 9 millones de votos, debiera estar a la altura, ¿no? Que le corresponde, y él desde hace una semana está prácticamente que se hunde, ¿no? Y de otro lado, ese hecho de alguna manera da una tranquilidad. Qué bueno que no salió electo este señor, aunque sea por un pelo. Exacto. Porque era evidente que él estaba pues escondiéndose, estaba con una careta, tratando de presentarse Como un demócrata, ¿no? como un demócrata, como lo que no es, ¿no? Y ahora parece ser una marioneta. Yo no veo que él, porque de un día dice una cosa, después cambia de parecer, dice que va a respetar los resultados, que no, que va a presentar un recurso, cambia, no tienen plata, o sea, está a la deriva, ¿no? Está a la deriva, y cuando uno está a la deriva y es tan débil, entonces se vuelve víctima de la extorsión de los intereses y los grupos que han estado atrás de su campaña y que ya se consideraban ganadores. Incluso hubo una semana de la repartija. Ya el señor estaba repartiendo ministerios, estaba repartiendo para aquí, para allá, Dios sabe qué cosas, ¿no? Y cuando de repente le viene la noche, ahí sí empieza un poco el desconcierto, ¿no? Yo, curioso, dije, ¿a quién representa realmente el señor Sánchez? Y viendo los resultados electorales de Lima, en Lima, Juntos por el Perú saca aproximadamente 150.000 votos para diputados. Pocos saben que el señor Sánchez también ha sido candidato a diputado por Lima. Y él no ha quedado primero. Él, de los 150.000 votos, solo 15.000 han votado por él. O sea, de cada 10 votantes de Juntos por el Perú en Lima, para la Cámara de Diputados, solo uno ha marcado por él. Y el doble por la señora Avendaño, que es la única que salió por Lima por ellos. Entonces significa que el señor, desde el punto de vista representativo directo, es una pequeñez de 15.000 votos. Entonces han habido otros sectores, se ha tenido que poner el sombrero, hacer la alianza con Antauro, alianza por aquí, alianza por allá. Sectores que realmente hay que saber decirlo, que realmente están molestos con lo que está pasando con el Perú, y han encontrado quizá una salida en el señor Sánchez sin conocerlo realmente lo que es. Han ido sumando contra lo que ya es una tradición, ese gran partido político anti-Fujimori, que decían que tenía el 50% más uno. Ahora se ha dado al revés, el 50% pero menos uno, porque ha ganado por muy poca votación. Eso ¿no? también hay que decirlo. Entonces, yo creo que, bueno, en el fondo, yo digo, el señor puede desconocer la elección. Ajá. Con cualquier cosa que haga va a ir bajando su catadura, y muchos, un gran porcentaje de los que han votado por él, se van a desdecir de su voto y van a decir, oye, si iba a ser el presidente, pues, iba a votar de Guatemala en Guatepeor, de la que nos salvamos. Ya con Castillo y ahora con de hablar, ¿no? Entonces yo veo las cosas con tranquilidad, la democracia hay que defenderla, la ciudadanía se está dando cuenta quién es quién, esperemos, hagamos votos, vayamos según la religión, roguemos para que la señora Fujimori asuma y haga y corrija sus defectos. Si no, habrá que hacer pues la oposición que corresponde. Lo que preocupa del mensaje de Roberto Sánchez no es el hecho de que diga voy a desconocer los resultados, desconócelos pues ya, no, ya. Al final Keiko va a tomar la banda presidencial y va a juramentar. Si no quieres reconocerlo, ya, ese es tu problema. Pero de ahí a que anuncien movilizaciones y marchas y comience a tratar de alborotar la calle, eso sí preocupa. Ahora, ¿qué tanto poder de convocatoria tenga? No lo sabemos. Pues la última convocatoria del fin de semana no fue tan contundente. Entonces, ¿puede tener poder de convocatoria y qué tan dañino puede ser ese mensaje? Yo creo, mira, hay que ser preventivos, ¿no? Yo creo que no hay que esperar pues, que si sabemos que va a haber un temblor, tomemos las precauciones. Eso es lo que pasa con las inundaciones en este país. Yo creo que tomando las precauciones y sabiendo y constatando que buena parte de estas movilizaciones son orquestadas y financiadas
por intereses que ya sabemos vinculados al crimen político organizado, intereses muchas veces también a la minería ilegal y a otros sectores que están cooptados esperando o estaban esperando la oportunidad de Sánchez para seguir haciendo de las suyas. Entonces, yo creo que tomando medidas preventivas, ¿no? Miren lo que ha pasado en Bolivia, ¿no? Es un expresidente ha paralizado Bolivia durante 50, 60 días, se ha tenido paciencia, se ha, digamos, dado las leyes del caso, y ahora el señor Evo Morales está con el rabo entre las piernas, en retirada, y ha vuelto la paz y la circulación en Bolivia. O sea, es decir, en Bolivia acaba de ganar una gran batalla en la democracia contra los intentos totalitarios del señor Evo Morales, y yo creo que acá les va a ir mucho peor todavía. Sí, efectivamente. Y a eso le sumamos Colombia, ¿no? Claro. Donde también el presidente Petro quería patear el tablero, hablaba también de fraude, el líder opositor también. Al final todo eso quedó también en nada porque finalmente la derecha volvió a imponerse, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que acá hay que separar el grano de la paja. Las protestas y las manifestaciones cívicas son perfectamente válidas, en tanto tengan un reclamo válido, reivindicativo, sea pacífico, pero hacer una marcha pues, para desconocer el resultado electoral, o hacer una marcha incluso, porque así lo ha dicho, ¿no? O por lo menos así se ha leído, que una de las reivindicaciones de la marcha sería que se libere al señor Castillo, o sea, sería un golpe de Estado contra el Poder Judicial, ¿no? Entonces están llegando a extremos y por eso no extraña que esté ahí atrás de todo eso también el señor Antauro Humala, que este proceso poco a poco lo va arrinconando, como tú has señalado, y al final puede hacer que algunas personas manifiesten, están en su derecho constitucional de hacerlo, siempre y cuando respeten la propiedad privada y el orden público, y bueno, pues que se manifiesten. Al frente habrá 20 millones de peruanos que respetamos la regla del juego y respetamos la democracia, y eso es lo que deberá primar, ¿no? Un último comentario antes de irme a la pausa. Ha estado José Domingo Pérez en esa mesa, el exfiscal. Sí. Como que también se desdibuja, ¿no? Se desdibuja él como fiscal, porque él representaba una institución como el Ministerio Público, que tiene que también velar por los intereses del Estado y demás, ¿no? Y ahora, pues, que él convalide el hecho de no respetar los resultados, como que... Está, lamentablemente, ese señor Domingo Pérez, yo lamento mucho, ¿no? También como... siempre ha sido controversial, pero siempre había gente que lo apoyaba, gente que era detractora, pero yo creo que en general la figura y la performance del señor Pérez también ha sido muy, muy dañada en este proceso, ¿no? Es lamentable. Manuel Rodríguez Cuadros, el ex canciller, quien también fue parte del equipo técnico del señor Roberto Sánchez, esta tarde ha dicho, me voy, dejo todo, sigue con tu aventura, yo prefiero respetar los cánones democráticos. Es la posición de Manuel Rodríguez Cuadros. Nos vamos a una pausa, regresamos para escuchar lo que dijeron desde Fuerza Popular. ¿Qué respondió el señor Luis Galarreta, candidato a la vicepresidencia? Eso lo sabremos tras la pausa comercial. Volvemos. Alejandro Santamaría nos acompaña, él fue candidato a la vicepresidencia por el partido Sicreo de Carlos Spa y también ha sido senador de la República en los años más convulsionados del fujimorismo. Con él conversamos esta noche. Vamos a ver, Alejandro, te pido también ver el siguiente video, donde el señor Luis Galarreta responde a lo dicho por Roberto Sánchez. ¿Qué dijo el representante de Fuerza Popular? Veamos. El candidato Roberto Sánchez. Bueno, mientras más se demore, obviamente, más largo sea este proceso, le da más espacio a personas que, como el congresista Sánchez, lamentablemente hoy día nos damos cuenta que es totalmente antidemocrático. Ahora, es verdad que los procedimientos están establecidos en marcos legales, faltan 251 actas, como digo, que hacen casi 50.000 votos, que el señor Sánchez no va a tener el 100%, por lo cual evidentemente él ya sabe que perdió hace más de una semana, lo sabe, y entonces lo que habría que ver para más adelante es hacer algunas mejoras en el sistema, digamos, electoral para que los resultados estén mucho más rápidos, ¿no? ¿Cuándo
va a ser la estrategia en el futuro del fujimorismo en caso se conviertan en gobierno? Porque ustedes van a tener que convivir con Juntos por el Perú en el Congreso de la República para garantizar la gobernabilidad. ¿Cuál va a ser la estrategia política? Sí, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo puentes, no solamente con congresistas de Juntos por el Perú, porque yo no veo a todos sus congresistas sentados con él, ojo con el detalle, o sea, él lo veo sentado solo, que lo respondan en todo caso los señores de Juntos por el Perú. Nosotros vamos a tender puentes a todos los grupos parlamentarios, obviamente en los temas que coinciden, vamos a coincidir, en otros no vamos a coincidir, y eso es la democracia. También puentes a las autoridades gubernamentales como gobernadores, alcaldes, es decir, la democracia va más allá del señor Roberto Sánchez. Y repito, ya creo que su declaración de él dice que el proceso ha terminado, nosotros seguiremos esperando con prudencia y lo que falta, que es el tema del procedimiento electoral, pero más bien hacemos un llamado, vuelvo a repetir, a que se mantenga la calma y que la gente no haga caso a estas, yo creo que ya delirio del señor Sánchez, ¿no? Bueno, bastante antidemocrático, ¿no? ¿Hay un bosquejo del gabinete ministerial que están formando? Todavía no estamos formando un gabinete, lo que sí tenemos claro es la visión de un gabinete que tiene que ser amplio, que tiene que tratar de tener los mejores cuadros en cada materia, y eso se verá, me imagino, de acá todavía más adelante, ¿no? Pide que los organismos electorales avancen con el conteo 2, terminen todo esto y pues señala de antidemocrática la actitud de Roberto Sánchez. Alejandro. Sí, ya creo que se ha llegado al nivel en el cual las cifras son ya incuestionables. Matemáticamente, sí, todos los votos que faltan contar sean para Sánchez, igual no logra alcanzar. Pero lo más probable es que pase lo contrario, es decir, que en las actas que faltan siga incrementándose la diferencia, ¿no? Pero bueno, si la norma dice que hay que esperar a que se cuente la última acta, habrá que esperar, porque de eso se trata, ¿no? Pero mira, siempre es importante aprender, ¿no? Yo creo que es posible que estemos en un capítulo final de esta absurda polarización que ha vivido el Perú en los últimos 10 o 15, 20 años, polarización en la cual no ha estado representada la mayoría nacional. Han estado representados grupos de radicales de ambos espectros y la gran mayoría hemos estado un poco ahí a la expectativa, ¿no? Y yo creo que es el momento que, producto de esta experiencia, se trabaje desde ahora para el escenario del año 30 y el año 31, ¿no? Lo otro que tenemos que cuidar es que también estas elecciones han sacado de fuera, o han sacado fuera del escenario político, a organizaciones pues que eran muy dañinas, ¿no? Como APP, lo de Podemos, Somos Perú. Entonces, un poco como que ahora, no totalmente, pero sí se hace borrón y cuenta nueva. Se especula que el partido o por lo menos si se aplica estrictamente la ley electoral vigente hasta el 12 de abril, el partido del señor Nieto, por el buen gobierno y obras también perdería su inscripción. Sí. Es un mal precedente que el fujimorismo haya aprobado una ley, una norma que favorece a ellos y no al resto, ¿no? Entonces, o sea, hasta el último momento, aprovechando su poder en el Congreso y de mala manera, ¿no? Porque las reglas de juego ya estaban dadas para las elecciones municipales de régimen. Entonces, es un mal, pero injusto, es un abuso de poder, ¿no? Es un exceso de poder, por llamarlo de una manera. Entonces yo creo que tenemos que zanjar de manera, digamos, clarísima el tema con el señor Sánchez, pero hay que decirlo una y mil veces, que rechazar la actitud de Sánchez no es para nada un cheque en blanco, ni mucho menos de la señora Fujimori, ¿no? Y además, crear los cordones profilácticos para evitar el resurgimiento de estos partidos que han sido verdaderas organizaciones criminales, ¿no? No lo voy a mencionar ahora que estamos en campaña electoral, pero hay varias. Y entonces también en esta campaña municipal y regional hay un segundo round, ¿no? Yo rechazo de izquierda y de derecha. Acá la gran confrontación en el Perú son la corrupción y la anticorrupción, ¿no? La decencia y la capacidad de gestionar bien o mal, ¿no? Y eso se va a repetir en todo el Perú en apenas 2 o 3 meses más. Entonces, efectivamente, todavía estamos en un año electoral todavía, pero lo que tú venías manifestando,
Keiko Fujimori ya, por la tendencia, ya nos quedan apenas 131 actas. O sea, 131 actas faltan simplemente contabilizar y se acabó. 131 actas. Eso son 25.000 votos. No hay más, ¿verdad? Pero ya, Keiko va a ganar. Pero Keiko va a tener al frente un escenario muy convulsionado. Casi la mitad del Perú no la apoyó. Tiene la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que si bien es cierto, tiene cierta ventaja, no la tiene completa tampoco. O sea, que tampoco le puede dar tranquilidad de gobernar. Esto, reitero, la obliga a generar consensos. La pregunta es, ¿cómo lograr eso y con quiénes? Sí, mira, yo creo que no va a haber una alianza, es imposible una alianza permanente, ¿no? Es decir, como es lo deseable, ¿no? Dos bancadas se reúnen, hacen una mayoría parlamentaria, entonces hay un gobierno estable, ¿no? Va a ser muy difícil lograr y prácticamente por cada proyecto de ley o por cada iniciativa van a tener que concertar. Pero hay una importante ventaja respecto de la Cámara anterior, que son menos partidos. Ahora me parece, ojalá que se aplique, ya no van a poder cambiarse. Un congresista que quiere cambiarse de bancada ya no puede, simplemente si quiere puede renunciar y pasar al grupo de los sin bancada, lo cual también me parece positivo. Entonces la concertación va a ser 4 o 5 grupos. Yo creo que 3 o 4 máximo, porque los señores de Ahora Nación tienen muy pocos votos, también los de Obras. Va a ser una concertación. Esos se van a ir a los Juntos por el Perú. Renovación apoyará a Fuerza Popular. No estoy tan de acuerdo. Mira, yo he visto algunos nombres, ¿no? Por ejemplo, el propio muchacho de acá de Trujillo que va por Juntos por el Perú, espero que se maneje con prudencia, con verdadera representatividad, y no caiga pues en lo que ahora el señor Sánchez está representando, ¿no? Es este muchacho... Marino Lavado, de Santimbamba, me parece muy bien. Veo con buenos ojos que hay una representante de Huamachuco, de Sánchez Carrión. Hace tiempo que yo sepa no había que una provincia andina esté representada por el Departamento de la Libertad. Pero él debe saber que ya no va a representar a Juntos por el Perú, él representa la libertad, él representa a toda la ciudadanía, a todo el departamento, y debe comportarse como tal, él y los otros 6 congresistas diputados, al igual que el senador, por la libertad. Entonces yo creo, pero yo quiero reiterarte, Carlos, algo que hay un gran actor ausente, que es la opinión pública. Yo sí creo en las manifestaciones cívicas. Yo sí creo que el pueblo tiene derecho a manifestarse a través de referéndums, de pronunciamiento, de marchas cívicas, cuando ve que el Congreso no lo está representando adecuadamente. Pero tiene que ser de arranque, ¿no? O sea, tiene que ser, claro. O sea, tenemos que estar vigilantes desde el inicio, ¿no? Claro. A la primera que veamos, todos a poner, porque la única manera de que esta institución o las instituciones hagan su trabajo bien es cuando tienen a la calle al frente. O sea, es la única manera. Después que respeten la norma, que vean, que respeten la moralidad o la ética. No, o sea, no respetan ni la ley y ni ética tienen. Así que por ahí no va. Pero cuando tienen a la calle al frente, al ciudadano gritando, exigiéndole, reclamándole, entonces ahí como que la presión social funciona. Y como funciona. tú dices desde el principio, ¿no? Porque si se dejan pasar el principio, después que pasa 1 o 2 años, medio como que se acostumbra, no va a pasar nada, que fue lo que pasó en el Congreso anterior, ¿no? Acá desde el primer momento debe señalarse a la señora Fujimori que, si bien ha sido elegida legítimamente, según las leyes y las normas electorales, no se le está dando un cheque en blanco, no tiene una mayoría absoluta. Además, ella tiene el doble de representación de los votos que ha recibido. O sea, ella ha recibido algo más del 15 o el 16%, y tiene el 30 y tantos % de representación o más en ambas cámaras, ¿no? Entonces está sobre representado. O sea, lo que tiene en el Parlamento no es realmente el respaldo popular. Pero bueno, así están las reglas, se acepta, se va para adelante. Y yo creo que hay instrumentos de consulta. La inteligencia artificial ahora está avanzando mucho para que
la opinión pública pueda manifestarse y pueda llegar a consensos y eso traducirlo en manifestaciones, en pronunciamientos muy específicos. O sea, también antes un poco que el poder de la información estaba en manos del Estado, en manos del Congreso, toda la ciudadanía no estaba enterada. Era muy difícil poder agrupar por la falta de información. Ahora la inteligencia artificial está generando una universalidad respecto de lo que tenemos que estar informados y por lo tanto rápidamente poder sacar las conclusiones y los acuerdos que son necesarios, ¿no? Alejandro, tú estuviste en el Senado. En el Congreso, ¿no? En el Congreso, ya. En la época del fujimorismo, ¿no? Y sufriste finalmente, pues, esa... Sí, claro, había una apabullante y autoritaria mayoría fujimorista, ¿no? Que sumado a la labor del señor Montesinos, que era un poco invisible, realmente yo sí concuerdo en que a pesar de que hubo elecciones y había parlamento, sobre todo el segundo periodo de Fujimori fue una plena y llana dictadura, ¿no? Ahora, claro, con un cierto viso de legalidad, pero cuando la legalidad no le favorecía, trastocaban el Tribunal Constitucional, compraban a la prensa, digamos también atemorizaban a los periodistas. Entonces, era una dictadura blanda, ¿no? Una dictadura, en verdad, el ideólogo, o el profesor de la dictadura blanda o esa dictadura a medias que inició Hugo Chávez en Venezuela, fue Alberto Fujimori en el Perú. Detalles, por ejemplo, siempre Cuba votó en la Comisión de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, votó junto con Fujimori. O sea, cuando había una acusación contra Cuba de violación de derechos humanos, el Perú respaldaba a Cuba. Y cuando había una acusación en el Perú de violación de derechos humanos, Cuba votaba a favor de Fujimori. O sea que, en la primera etapa de Hugo Chávez fue muy afín y muy cordial con Fujimori. O sea, habían dictaduras, hay dictaduras de izquierda y hay dictaduras de derecha, queda demostradísimo. Demostradísimo. Y hay corrupción en la derecha, corrupción en la izquierda. La dictadura trae eso, la dictadura trae corrupción de por sí. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto habrá aprendido Keiko de esto? Mira, escuché, me refrescaron la memoria de alguien que dijo, me parece acertadamente, parece que la cárcel, justa o injusta, depende, pero estuvo en la cárcel, le enseñó, le ha dado ciertas enseñanzas a la señora Fujimori que ojalá sean para bien. La cárcel te enseña, tú puedes salir peor o mejor de la cárcel, ¿no? Y yo espero que esa etapa en donde se queda uno solo, está pues obviamente con la pérdida de la libertad y una serie de derechos, son una gran enseñanza. Y yo me inclino y ruego a Dios y ruego a las circunstancias que estas enseñanzas le den la estatura a la señora Fujimori para que sea una presidenta demócrata, como tú señalas, una presidenta concertadora, una presidenta que escuche y una presidenta que también ponga mano dura a las mafias internas que seguramente se van a querer formar a su lado, ¿no? Bueno, para ir terminando, se nos vienen elecciones municipales y regionales, sí, ¿no? Y ese es otro escenario también. Como bien dice, hay aquellos que van a perder también representatividad, en fin, pero ahora el ciudadano tiene que también, incluso con muchísimo más responsabilidad, porque ya se trata de su barrio, de su vecindario, de su ciudad, o sea, algo que lo tiene mucho más por sentido de pertenencia más cercano, tiene que poner todos sus ojos en los candidatos y comenzar a expulgarlos. Acá la campaña va a ser una campaña millonaria, está metida la minería ilegal, está metida la corrupción, o sea, acá las campañas va a ser más que millonaria y hay que tener cuidado con ello, ¿eh? Yo te doy una sugerencia, un pedido tú. Bueno. Hay un ISO anticorrupción, que creo que es el 37.0001. Es una declaración, en el caso de la política, en que hacen una declaración jurada los candidatos de que no van a aceptar coimas, no van a pedir coimas, o sea que van a tener un comportamiento correcto. Tú sabes que tú puedes hacer una declaración simple o una declaración jurada. Si tú
mientes en una declaración jurada, estás en problemas. Entonces sería bueno, por ejemplo, que cualquier candidato que tú invites acá, tenga su papelito ahí y le digas, señor, mire, estamos en una campaña y firme usted una declaración jurada que usted no va a pedir ni va a aceptar y va a estar vigilando que no haya en ningún lado de su administración en que se van a pagar o se van a pedir coimas, ¿no? Y lo mismo a las empresas constructoras, porque la corrupción no solamente es parte del Estado, también es parte de muchas empresas que ante el pretexto de que si no pagan la coima no le dan la obra, entonces pagan la coima. Entonces dicen que no me queda otra cosa que hacer, el famoso diezmo de los alcaldes es intocable, ¿no? Entonces ese es un poco el tótem de la corrupción, ese 10% que cobran o dicen que cobran es sagrado. Ya ni te metas con eso, porque si te metes con eso, nunca te van a obras. Yo me niego y me resisto tercamente a aceptar esa como una verdad irrefutable. Yo sí creo que se puede vencer a la corrupción si la ciudadanía es vigilante, si buscamos elegir a alcaldes honestos o alcaldesas, que hay bastantes candidatas mujeres, yo creo, y si ellos se ven apoyados por la ciudadanía, y si hay empresarios que realmente quieren sumarse a la lucha contra la corrupción, yo creo que este 15-20% del erario nacional en obras públicas que se va con la corrupción pueda destinarse, ¿no?, en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, todo parte de ahí, ¿no? De la corrupción parte la delincuencia, de la corrupción parte obras paralizadas, de la corrupción parte el hecho de que no hayan escuelas, hospitales, postas médicas, o sea, todo parte de aquí, o sea, ese es el agujero oscuro que tenemos nosotros que cerrar y estas nuevas autoridades tienen que comprometerse, y esa es una buena idea, ese ISO 37001, sí, que es este sistema antisoborno que existe, ¿no? Así es. Sería bueno que ya que es para la empresa privada y para la empresa pública, sí, ¿no? Y si se va a hacer esto a nivel de los alcaldes, entonces ¿por qué no hacerlo también a nivel de los colegios, ¿no? Ahora que hay inteligencia artificial, decirle a los chicos, ya no te copies, ya tiene la inteligencia artificial. O sea, yo creo que esta campaña puede hacerse extensiva, ¿no? Ya que le estamos reclamando a las autoridades que no sean corruptas, nosotros mismos tampoco no seamos corruptos, pues. Entonces, porque hay muchos pecados veniales que uno, como son pequeños, creemos que hay que cumplir, pagar una coima por aquí, pagar una coima por allá. Entonces, es muy, como decía Jesús, ¿quién tira la primera piedra, ¿no? En este tema de la corrupción. Ahora, pero hay que empezar por lo grande, por los cabecillas, pero también tener un comportamiento cívico en el más mínimo detalle que pueda darnos autoridad moral para señalar a un alcalde que es ladrón para que lo metan a la cárcel. Veremos, pues tenemos candidatos ya inscritos para la Municipalidad de Trujillo. Ayer vimos los candidatos al gobierno regional. Son 10, si no recuerdo mal, pero también tenemos 15 que van a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Sí, son 10 para el gobierno regional y 15 hasta el momento para el municipio de Trujillo, que todavía tienen que pasar el visto bueno de los jurados electorales especiales. Nos vamos a una pausa, regresamos para presentarles quiénes son estos 15 que pretenden llegar a la Municipalidad Provincial de Trujillo, que van a encontrar una ciudad destrozada, abandonada, sinceramente, abandonada. Nos olvidamos del otrora orgullo que teníamos de ser, pues, después de Arequipa, Trujillo, decíamos, ¿no? Ahora ya no, ahora estamos por la pata de los caballos. Sí, sí. Pausa, volvemos. Bien, amigos, vamos a presentarles una nota que resume quiénes son los candidatos a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Son 15 rostros, al menos hasta el momento. Todavía falta que pasen, que tengan el visto bueno de los jurados electorales especiales. Veamos quiénes son. Un total de 15 candidatos participarán en la contienda electoral para la Alcaldía Provincial de Trujillo, de acuerdo con las listas admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
Entre los principales aspirantes figuran el actual consejero regional Robert de la Cruz Rosas, quien postulará por Podemos Perú, el actual burgomaestre Mario Reina Rodríguez, candidato de Alianza para el Progreso, y el congresista Carlos Alba Rojas, representante de Acción Popular. También buscarán llegar al sillón municipal el ex vicepresidente regional Víctor León Álvarez, de Renovación Popular, Benjamín Reyes Rebasa, de Visión Perú, Roy Arbaiza Corcuera, del Partido Patriótico del Perú, Gaily Tirado Rafael, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Milton Ramírez Herrera, de Somos Perú, y Raúl Aldana Diosas, de Fuerza Popular. La lista de postulantes la completan José Miranda Prado, de Avanza País, Luisa Valespino, de Lapra, Wilmar Moreno Fuentes, de Fe en el Perú, Jesús Velázquez Reina, de Un Cambio Diferente, y José Arcila Corales, de Cooperación, Verdad y Honradez. Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones admitió la lista de Primero la Gente, Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, aunque esta organización aún no registra oficialmente a sus candidatos para la comuna provincial. Hay que indicar que las 15 inscripciones ahora pasarán por una etapa de revisión del Jurado Electoral Especial de Trujillo. De hallar observaciones, podría declarar inadmisibles o improcedentes las listas. Candidatos, algunos no se ha podido conseguir fotos porque no eran muy conocidos, pero ahí están, ya están inscritos. Vamos a tratar estos días de conversar ya con ellos. Estamos todavía tratando de cerrar lo que es esta elección general, pero luego nos vamos a abocar exactamente a invitar y a revisar los antecedentes de cada uno de estos candidatos, Alejandro. Mira, yo como tengo la experiencia de haber sido candidato, veo que hay en todas las campañas una gran omisión. Es el tema de la economía. La principal responsabilidad de un alcalde es la marcha económica de una ciudad. No es de limpiar la vereda, corregir limpiar la limpieza pública, las pistas. Es la economía, porque es la economía la que justamente te permite financiar el bienestar que necesita la sociedad, los parques y jardines, y también el planeamiento urbanístico. Entonces yo te sugeriría que todos los alcaldes se les pregunte que ahora la ciudad de Trujillo tiene el siguiente PBI, tantos miles de millones de dólares al año. Bueno, ¿cuál es su proyecto de crecimiento para la ciudad de Trujillo en economía y en empleo? Eso no es solo responsabilidad del gobierno regional y del gobierno nacional, también tiene, y eso está en la Constitución, es algo que está en una ley. Y lo segundo es el tema del planeamiento urbano, o sea, como una ciudad en desorden jamás va a poder tener desarrollo, ¿no? Y ahí entra a tallar el tema del transporte, el tema de la limpieza, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que atacar el problema de manera aislada, sino de manera conjunta. Los alcaldes tienen que demostrar, y si no tienen experiencia, pueden aprender en el discurso, en los planes de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy exigentes por ese lado de la gestión, y el otro es el tema del manejo económico, el manejo económico y la honestidad, ¿no? Efectivamente. Bueno, veremos qué ocurre, pero ya hemos visto quiénes son los candidatos a la Municipalidad de Trujillo. Hay problemas en los candidatos a la Municipalidad de Lima, por ejemplo, con los candidatos de Renovación. Quien generó todo este problemón en torno a las elecciones fue Rafael López Aliaga. Ayer se conoció pues que el Jurado Electoral Lima Centro, lo tenemos en pantalla, había declarado inadmisible, o sea, no aceptaron en resumen, la postulación de Rafael López Aliaga en la lista como primer regidor. Le habían dicho, no, tú eres senador electo, tienes que irte a ser senador electo, no puedes ser candidato. Y ahí le dijeron en esa resolución, y tienes un tiempo para que puedas tú reformular tu pedido o informarnos por qué has tomado la decisión y, en fin, en resumen, no te acepto como candidato a la primera regiduría de Lima, lo que conocemos como teniente alcalde. No le aceptaron esto, pero la cosa no quedó allí, porque ahora el Jurado Electoral Lima Centro ha emitido otra resolución, que la tenemos ahí en pantalla, en la cual
ha declarado la lista de Renovación Popular también inadmisible, o sea, como no aceptada, como no inscrita. Le ha dicho, no vamos a aceptar la candidatura del señor Rubio, ¿no?, a la alcaldía de Lima. ¿Por qué? Porque tiene al señor Rafael López Aliaga en la lista que había propuesto. Así que tiene problema Renovación en ese sentido. Y ahí va mi última interrogante, Alejandro, en el sentido de que, ¿cómo evalúas tú la actitud de Rafael López Aliaga de haber sido candidato también a senador, de haber conseguido votos importantes en Lima, donde era su bastión? Su bastión era Lima, y Lima decía, oye, tú quiero que te vayas como senador, y ahora él dice, mira, ¿sabes qué? No quiero senador, ya no quiero, ahora me voy nuevamente a la alcaldía. Bueno, en este caso, a la primera regiduría. Me parece un pésimo ejemplo, ¿no? Yo, así como hay un pésimo ejemplo que el señor Sánchez, el señor Aliaga de la otra vereda está también dando un pésimo ejemplo a la juventud y a la ciudadanía, ¿no? Querer sacarle la vuelta a la ley, ¿no? Porque él lo ha dicho, yo voy de candidato a primer regidor y una vez que salgo electo le voy a pedir a mi alcalde que renuncie y se vaya a su casa para yo ser el alcalde. Ya dependerá de él si acepta o no acepta, ¿no? Entonces, cuando vemos gente de esta naturaleza, que está en la política, despreciando así de manera descarada las normas y el fondo de la ley establece, mal o bien, que los alcaldes no se pueden reelegir. Y todos tenemos que cumplir esa ley mientras que esté vigente. Y el señor no, se cree, no sé, por encima de la ley y quiere sacar la vuelta a través de postular a una regiduría, ¿no? De manera ilegal, porque el cargo de congresista es irrenunciable. Si tú postulas, cuando tú te inscribes a ser candidato al Congreso, sabes que está en la Constitución y en el reglamento que los puestos de diputados y senadores son irrenunciables. Si tú postulas, tienes que saber eso. Y por lo tanto, que sales elegido no puedes renunciar. Si no, ¿para qué postulas? Entonces, yo creo que es un pésimo ejemplo que diga que no va a aceptar el cargo, es un pésimo ejemplo que se quiere exhibir como primero, y el peor de todos es haber declarado público que apenas algo elegido le va a pedir a su alcalde que se vaya a su casa para eso. Entonces, en alguna medida ya podemos explicarnos, Carlos, por qué también hay Roberto Sánchez, por qué hay Pedro Castillos, ¿no? O sea, si no hubiera Aliagas, López Aliaga, tampoco tendríamos quizá a un Roberto Sánchez, ¿no? Esa es la lección que también tenemos que aprender, ¿no? Ese mismo mecanismo quieren utilizarlo acá también en Trujillo, en varios distritos, ¿ah? Así es. Varios distritos, La Esperanza, Víctor Largo, quieren hacer esa papá, esa payasada, el hijo, ¿no? la esposa, ¿no? Esa payasada. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que tomar cartas en el asunto porque ellos tienen la autoridad para poder definir o complementar la ley y evitar estas irregularidades, ¿no? Alejandro, te agradezco muchísimo, como siempre. A ti la gracia. Muchísimas gracias, Alejandro Santamaría. Nos acompañó, él ha sido candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Sí Creo y también ha sido representante también en el Congreso. Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, nosotros le ponemos punto final al programa.